El costo del alfabetismo emocional. Comenzó siendo una disputa sin importancia, pero había ido en paulatino aumento. Ian Moore, alumno de los cursos superiores de la escuela superior, Thomas Jefferson de Brooklyn y Tyrone Sinclair, pertenecientes a los inferiores, habían tenido una pelea con Kyle Sumter, un compañero de 15 años. Luego, habían seguido importunándolo y profiriendo amenazas contra él. Finalmente, la situación estalló. Khalil, temeroso de que Ian y Tyrion le propinaran una paliza, una mañana llevó a la escuela una pistola calibre 38 y a escasos 5 metros de un guardia escolar en la entrada misma de la escuela disparó contra ambos a quemarropa, causándoles la muerte. El incidente en sí mismo escalofriante puede ser interpretado como un signo más de la desesperante necesidad de educar el manejo de las emociones, la capacidad de zanjar específicamente las diferencias y el simple hecho de llevarse bien. Los educadores preocupados desde hace tiempo por los bajos rendimientos de los escolares de matemáticas y lectura están comenzando a advertir la existencia de una deficiencia diferente y más alarmante, el analfabetismo emocional. Y en tanto se realizan loables esfuerzos para elevar los niveles académicos, esta nueva y conflictiva deficiencia no está contemplada en los programas escolares corrientes, como lo expresa una maestra de Brooklyn. El énfasis puesto actualmente sobre algunos aspectos de la enseñanza sugiere que nos preocupa más saber si los alumnos pueden leer y escribir correctamente que saber si estarán vivos la semana entrante. Signos de esta deficiencia pueden ser observados en incidentes violentos como los balazos recibidos por Ian y Tyrion, cada vez más habituales en las escuelas norteamericanas. Son algo más que los hechos aislados, el aumento de los trastornos de la adolescencia y de los problemas de la infancia en los Estados Unidos. Se comprueban en estadísticas como las siguientes. En 1990, tomando como comparación las 2 décadas anteriores, Estados Unidos fue testigo del índice más alto en arrestos juveniles por crímenes violentos que haya existido. Los arrestos de adolescentes por violación se duplicaron. El promedio de asesinatos cometidos por adolescentes se cuadruplicó, en gran medida debido al incremento del uso de armas de fuego. Durante las mismas 2 décadas, el índice de suicidios en adolescentes se triplicó, al igual que el número de chicos menores de 14 años que son víctimas de asesinato. Cada vez más cantidad de jovencitas y de edades cada vez más bajas quedan embarazadas. A partir de 1983, el índice de nacimientos entre jóvenes entre 10 y 14 años demostró haber crecido regularmente durante 5 años seguidos. Hay quienes llaman a este fenómeno bebés que tienen bebés, tanto como la proporción de embarazos no deseados paralela a la presión para mantener relaciones sexuales. El índice de enfermedades venéreas entre adolescentes se ha triplicado a lo largo de los últimos 30 años. Si bien todos estos datos son desmoralizadores, al enfocar la mirada en la juventud afro-norteamericana, particularmente en las grandes ciudades, se vuelven absolutamente desoladores. Todos los índices son con mucho más elevados, duplicándose, triplicándose o más aún. Por ejemplo, el uso de la heroína y de la cocaína entre jóvenes blancos aumentó cerca de 300% con respecto a las 2 décadas anteriores, a la del 90. En el caso de los jóvenes afro-norteamericanos, este índice dio el asombroso salto de multiplicar por 13 veces el de los 20 años anteriores. La causa más común de incapacidad entre los adolescentes es la enfermedad mental. Los síntomas de la depresión en mayor o menor medida afectan a 1/3 de la población adolescente. En el caso de las niñas, la incidencia de la depresión se duplica en la pubertad. La frecuencia de trastornos en alimentación en niñas adolescentes ha experimentado un aumento vertiginoso. En definitiva, y a menudo que las cosas cambien, el proyecto a largo plazo de que los jóvenes de hoy en día se casen y lleven adelante una fructífera y estable vida en común se vuelve más deprimente con cada generación. Como ya vimos en el capítulo 9, en tanto durante los años 70 y 80 el índice de divorcio rondaba el 50%. A comienzos de los años 90, este índice, tomado entre los recién casados, predecía que 2 de cada 3 matrimonios de jóvenes terminarían en divorcio. Un malestar emocional. Estas alarmantes estadísticas son como el canario en el túnel de la mina de carbón, cuya muerte alerta sobre la falta de oxígeno. Más allá de estas cifras sombrías, el conflicto de los jóvenes de hoy puede ser visto en niveles más sutiles, en problemas cotidianos que aún no han estallado, como franca crisis. Quizás los datos más elocuentes de todos, un claro barómetro de los niveles descendentes de aptitud emocional, provengan de una muestra realizada a nivel nacional entre jóvenes norteamericanos cuyas edades iban desde los 7 hasta los 16 años, comparando su estado emocional desde mediados de los años 70 hasta finales de los 80. Basándose en la evaluación realizada por padres y maestros, el empeoramiento fue sostenido. No había un problema que se destacara por sobre los demás. Sencillamente todos los indicadores mostraban un deslizamiento constante en la dirección equivocada. En promedio, los jóvenes se reflejaban un desempeño más pobre en los siguientes aspectos: aislamiento o problemas sociales, preferencias por estar solos, tendencia a la reserva, mal humor extremo, pérdida de energía, sentimiento de infelicidad, dependencia exagerada,
ansiedad y depresión, conducta solitaria, diferentes miedos y preocupaciones, necesidad de ser perfecto, sensación de no ser amados, sentimientos de nerviosismo, tristeza y depresión, problema de la atención o del pensamiento, incapacidad de prestar atención o permanecer quietos, actuación sin reflexión previa, nerviosismo excesivo que les impedía concentrarse, pobre desempeño en las tareas escolares, incapacidad de pensamientos que indican preocupación por los demás, delincuencia y agresividad, vinculación con chicos que se involucran en conflictos, utilización de mentiras, marcada tendencia a discutir, demanda de atención, destrucción de las propiedades de otro, desobediencia en el hogar y en la escuela, obstinación y capricho, exceso de charlatanería, actitud burlona, temperamento acalorado. Mientras que cada uno de estos problemas considerados en forma aislada no provocan estupor, tomados en conjunto son un barómetro de un cambio, una nueva forma de toxicidad que se infiltra y envenena la experiencia misma del infierno, representando déficits arrasantes en las aptitudes emocionales. Este malestar emocional parece ser el costo universal que la vida moderna tiene para los niños. En tanto, los norteamericanos suelen censurar el hecho de que se comparen negativamente sus problemas con los de otras culturas. De estudios realizados en todo el mundo, han surgido índices que están a la par, o son peores que los de los Estados Unidos. Por ejemplo, durante la década de los 80, padres y maestros de los Países Bajos, China y Alemania realizaron una evaluación que demostró que los problemas de los niños se hallaban al mismo nivel que los de los norteamericanos en 1976, y en algunos países hay niños que se encuentran en un estado peor que el corriente en los niveles norteamericanos, incluyendo Australia, Francia y Tailandia. Pero esto bien puede no seguir siendo cierto por mucho tiempo. Las grandes fuerzas que impulsan hacia abajo la espiral de la aptitud emocional parecen estar cobrando velocidad en los Estados Unidos, en relación con muchas otras naciones desarrolladas. Ningún niño rico o pobre está exento de riesgo. Estos son problemas universales que se presentan en todos los grupos étnicos, raciales y económicos. Así vemos que si bien los niños criados en la pobreza tienen las peores calificaciones en los índices de aptitudes emocionales, su ritmo de deterioro a través de las décadas no fue peor que el de los chicos de clase media o los de clase adinerada. Todos muestran el mismo deslizamiento sostenido. También se ha triplicado el número de niños que han accedido a ayuda psicológica. Tal vez esto sea una buena señal que implique que esta ayuda es más accesible. En tanto, prácticamente se duplicó el número de niños que tienen problemas emocionales suficientes que justifiquen que deberían recibir a dicha ayuda, pero no lo logran, un mal signo, de casi 9% en 1976 hasta el 18% en 1989. Uri Bronfenbern, el eminente psicólogo del desarrollo de la Universidad de Cornell, que realizó un estudio comparativo internacional sobre el bienestar de los niños, dice: en ausencia de buenos sistemas de apoyo, las presiones externas se han vuelto tan grandes que hasta las familias más fuertes se están separando. El ajetreo, la inestabilidad y la inconsistencia de la vida familiar cotidiana son desenfrenados en todos los segmentos de nuestra sociedad, incluso en los mejores educados y los más acomodados. Lo que está en juego es nada menos que la próxima generación, sobre todo los varones, quienes en su etapa de crecimiento son particularmente vulnerables a fuerzas tan perturbadoras como lo son los devastadores efectos del divorcio, la pobreza y el desempleo. La situación de los niños norteamericanos es más desesperante que nunca. Estamos privados a los niños de su capacidad de competencia y de su carácter moral. Este no es un solo fenómeno norteamericano, sino mundial, una competencia internacional empeñada en bajar costos laborales, lo que desencadena fuerzas económicas que presionan a la familia. Vivimos una época en la que las familias se encuentran económicamente sitiadas, en la que ambos progenitores trabajan muchas horas, por lo que los niños quedan solos o al cuidado de una niñera TV. Una época en que cada vez más niños crecen en medio de la pobreza, en la que las familias uniparentales ya están convirtiéndose en lugar común, en la que cada vez más niños y bebés quedan durante el día al cuidado de alguien tan poco idóneo, que la situación se asemeja al abandono. Todo esto implica, incluso para los padres mejor intencionados, la erosión de los incontables, provechosos y pequeños intercambios entre padres e hijos que construyen las aptitudes emocionales. Si las familias dejan de cumplir eficazmente la función de colocar a nuestros niños en condiciones de transitar con seguridad el camino de la vida, ¿qué vamos a hacer? Una mirada más cuidadosa sobre los mecanismos de problemas específicos sugiere que en los déficits establecidos de aptitudes emocionales o sociales se encuentran los cimientos de problemas graves, y que los correctivos o preventivos bien orientados son capaces de lograr que más chicos puedan mantenerse en la buena senda. Domar la agresión. En la escuela primaria a la que asistí, el chico difícil era Jimmy, que cursaba cuarto año cuando yo ingresé a primero. Era él el que podía robarle a alguien el dinero para el almuerzo, sacarle a otro la bicicleta o pegar un porrazo tan pronto se ponía a charlar con alguno. Jimmy era el clásico camorrista que comenzaba una pelea ante la menor provocación o sin ningún motivo. Todos le temíamos y nos manteníamos a distancia prudencial de él. Todo el mundo odiaba y temía a Jimmy. Nadie quería jugar con él. Daba la impresión de que en cada lugar del patio de juegos por el que él se desplazaba hubiera habido un guardaespaldas invisible que apartaba a los otros niños de su camino. Los niños como Jimmy tienen problemas evidentes, pero lo que puede resultar menos evidente es que el ser tan flagrantemente agresivo en la infancia puede representar una señal de problemas emocionales y de otro tipo en el futuro. En el momento en que
cumplió 16 años, Jimmy estaba en la cárcel por asalto. El legado para toda la vida que deja la agresividad infantil en niños como Jimmy ha surgido en numerosos estudios. Como hemos visto, la vida familiar de chicos tan agresivos usualmente incluye padres que alternan el abandono con castigos severos y caprichosos, un modelo que quizás comprensiblemente vuelve a los niños un tanto paranoicos o combativos. No todos los niños malhumorados son matones. Algunos son personas aisladas, rechazadas por la sociedad, que reaccionan desmedidamente ante cualquier burla o ante lo que consideran desprecio o injusticia. Pero el error de percepción que iguala a estos niños sé que perciben desprecio en donde no existía la intención, suponiendo que sus pares les son más hostiles que los que realmente son. Esto los lleva a juzgar erróneamente algunas acciones naturales como amenazantes, un choque inocente es visto como una vendetta y atacar como respuesta, lo que naturalmente consigue que los demás niños les rehuyan, aislándolos cada vez más. Estos niños furiosos y aislados son notablemente sensibles a las injusticias y a la posibilidad de ser tratados injustamente. En todo momento se consideran víctimas. Pueden recitar una lista de ejemplos en los que, según ellos, los maestros los culparon por hacer algo de lo que en realidad eran inocentes. Otro rasgo característico de estos niños es que una vez que llegan al punto máximo de su furia, solo pueden reaccionar de una manera estallando y repartiendo golpes. Esta tendencia a percibir equivocadamente la realidad se puede observar durante el trabajo en una experiencia que consiste en reunir a un grupo de niños agresivos con otros más pacíficos para que miren videos juntos. En uno de estos videos se ve a un niño que deja caer sus libros cuando otro de los chicos choca contra él. Los que se encuentran más cerca ríen ante esa reacción. El que deja caer el libro se enfurece golpear a uno de los que se ríe. Cuando más tarde los niños que han mirado el video charlan sobre él, los más peleadores siempre opinan que la actitud de que intentó golpear al otro era justificada. Esta precipitación en el juicio testimonia la presencia de profundos prejuicios perceptivos en gente que es inusualmente agresiva. Actúan sobre la base de la existencia de honestidad o de amenazas, prestándole muy poca atención a lo que realmente está ocurriendo. Una vez que deciden que una amenaza se cierne sobre ellos, saltan por encima de todo y pasan a la acción. Por ejemplo, si un niño agresivo está jugando a las damas con otro que mueve una pieza cuando no es su turno, interpretará la movida como un intento de hacerle trampa, sin detenerse a analizar la posibilidad de que se tratara de un error inocente. Su presunción es la que existe malevolencia antes de inocencia. Sus relaciones de automática hostilidad. Esta percepción de ser objeto de una acción hostil va simultáneamente entrelazada a una agresión igualmente automática. En el ejemplo citado, en lugar de enseñarle al otro niño que ha cometido un error, pasará a acusarlo, gritando y lanzando golpes. Cuanto más actúan de esta forma esta clase de niños, más fácilmente reaccionan con agresión automática y más se reduce el repertorio de alternativas a su alcance, tales como la cortesía o la broma. Estos niños son emocionalmente vulnerables en el sentido de que tienen un umbral bajo para soportar cualquier malestar, irritándose cada vez con mayor frecuencia por más cosas. Una vez que se sienten molestos, su pensamiento se confunde, de manera que ven los actos benignos como hostiles, y entonces caen en su viejo hábito de reaccionar con golpe. Los prejuicios en la percepción de la hostilidad ya están instalados en los primeros grados, mientras que la mayoría de los niños, especialmente los varones, son revoltosos en el jardín de infantes. Y en el primer grado, los más agresivos no logran acceder a un módico autodominio alrededor del segundo grado. En tanto, los otros ya han comenzado a aprender la manera de negociar y de comprometerse en casos de desacuerdo surgidos en el patio de juego. Los matones confían cada vez más en la fuerza y en las bravatas, pagan por ellos un costo social después de 2 o 3 horas de un primer contacto en el patio de juegos con un matón. Los otros niños afirman que este les disgusta. Un seguimiento de niños desde la edad preescolar hasta la adolescencia demuestran que más de la edad de aquellos que en los primeros grados son indisciplinados, incapaces de llevarse bien con los demás niños, desobedientes con sus padres y resistentes a la autoridad del docente, se transformarán en delincuentes durante los años de la adolescencia. Por supuesto, no todos los niños con estas características siguen la trayectoria que conduce a la violencia y a la criminalidad en su vida posterior, pero entre toda la población infantil son estos los que presentan un riesgo mayor de llegar con el tiempo a cometer crímenes violentos. La tendencia de la criminalidad hace su aparición sorprendentemente temprano en la vida de estos niños. Cuando se evaluó a los alumnos de un jardín de infantes en Montreal respecto a la hostilidad y a la capacidad de generación de conflictos que podían presentar, aquellos que mostraron el nivel más alto de problemas y que contaban con 5 años de edad fueron los que evidenciaron conductas delictivas entre 5 y 8 años más tarde. En la pubertad, con respecto a los otros niños, era 3 veces más probable que admitieran haber golpeado a alguien que no les había hecho nada, haber robado en alguna tienda, haber usado un arma en una riña, haber forzado la cerradura de un coche o haber robado partes del mismo y haberse emborrachado. Todo esto antes de alcanzar los 14 años de edad. El camino prototípico hacia la violencia y la criminalidad comienza con chicos que son agresivos y difíciles de manejar en el primer y segundo año. Es típico ver desde los primeros años de escolaridad su escasa capacidad de dominarse también contribuye a que sean malos estudiantes, que sean vistos por los demás y aún por ellos mismos como estúpidos, juicio que es confirmado cuando son derivados a clases de educación especial. Y si bien estos niños pueden llegar a tener un índice alto de hiperactividad o de trastornos del aprendizaje, bajo ningún concepto se los puede considerar retrasados. Los niños que llegan a la escuela habiendo aprendido en sus hogares el estilo coercitivo, esto es la prepotencia, también son considerados casos perdidos por sus maestros, que se ven obligados a
a pasar mucho tiempo manteniendo la disciplina. El desafío a las reglas imperantes en el aula que a estos niños les surge naturalmente indica que pierde el tiempo que de otra manera utilizarían en aprender. Su fatal fracaso académico habitualmente es obvio alrededor del tercer grado. Si bien los varones que muestran estar en trayecto hacia la tendencia delictiva suelen tener un coeficiente intelectual más bajo que el de sus pares, su impulsividad es la primera causa de este fracaso. La impulsividad de los niños en 10 años es un pronosticador 3 veces más poderoso que su coeficiente intelectual de su posterior delincuencia. Hacia el cuarto o quinto grado, estos chicos que a esta altura ya son considerados matones o simplemente difíciles, son rechazados por sus pares y son incapaces de hacer amigos con facilidad, si es que hacen alguno, y se han transformado en fracasos académicos. Al sentirse sin amigos, se unen a otros proscritos sociales. Entre el cuarto y el noveno grado se entregan a un grupo proscrito y a una vida de desafío a la ley. Se observa que multiplican por 5 las ausencias en clase, la ingesta de bebidas alcohólicas y el consumo de drogas, con un pico máximo dado entre el séptimo y el octavo grado. Promediando la etapa escolar, se les une otra clase de marginales, que son atraídos por su estilo desafiante. Estos rezagados son a menudo jóvenes que carecen por completo de supervisión de sus hogares y han comenzado a vagar por las calles en total libertad durante los años de la escuela primaria. Durante los años que corresponden a la educación secundaria, este grupo de marginales suele abandonar la escuela deslizándose hacia la delincuencia, involucrándose en delitos menores como el robo de tiendas, el hurto o la distribución de drogas. Una notable diferencia surge a esta altura entre varones y mujeres. Un estudio entre niñas de cuarto grado que eran malas, esto es que tenían problemas con sus maestros y quebrantaban las reglas, pero que no eran impopulares entre sus pares, demostró que el 40% ya tenía un hijo en el momento de terminar la escuela secundaria. Esto triplicaba el promedio de embarazos entre las otras niñas de su escuela. En otras palabras, las jóvenes adolescentes antisociales no se convertían en violentas, se convertían en madres. Por supuesto, no hay un único camino hacia la violencia y la criminalidad, y son muchos los factores que pueden colocar a cualquier niño en situación de riesgo. Nacer en un vecindario con alta tasa de criminalidad, donde están expuestos a mayores tentaciones de cometer crímenes o de actuar con violencia, provenir de una familia con elevados niveles de estrés o vivir en la pobreza, pero ninguno de estos factores hace que sea inevitable una vida dedicada a la violencia criminal. Considerándolos todos al mismo nivel, las fuerzas psicológicas que actúan sobre los niños agresivos intensifican la posibilidad de que terminen como criminales violentos, como lo ha expresado Gerald Peterson, un psicólogo que ha seguido de cerca la carrera de cientos de muchachos hasta la edad adulta. Los actos antisociales que comete un niño de 5 años pueden ser un prototipo de los actos de un delincuente adolescente. Escuela para matones. La estructura mental que acompaña a los niños agresivos a lo largo de toda su vida permite afirmar que casi con seguridad terminarán metiéndose en problemas. Un estudio realizado con delincuentes juveniles convictos por crímenes violentos y con estudiantes de escuela secundaria agresivos demostró que poseen en común una misma estructura mental. Si tienen dificultades con otra persona, inmediatamente la ven en un papel antagónico, aventurando conclusiones sobre la hostilidad que siente hacia ellos, sin buscar información adicional ni intentar pensar en una manera de resolver pacíficamente sus diferencias. Al mismo tiempo, las posibles consecuencias negativas de una solución violenta, el ejemplo más típico es el de una pelea. No pasan por su mente, justifican su tendencia agresiva con pensamientos del orden de está bien pegarle a alguien si uno se vuelve loco de rabia, o la gente que resulta muy golpeada en realidad no sufre tanto. Pero una ayuda oportuna desde cambiar actitudes como estas y detener el camino de un niño hacia la delincuencia, varios programas experimentales han tenido un moderado éxito en ayudar a estos niños agresivos en el aprendizaje del dominio de su tendencia antisocial antes de que ésta pueda conducirlos a problemas más serios. Uno de ellos, realizado en la Universidad de Duke, trabajó con niños de una escuela primaria causantes de problemas y dominados por la ira. Dicho trabajo se desarrolló en sesiones de 40 minutos cada una, realizadas 2 veces por semana en un lapso que se prolongó entre 6 y 12 semanas. Se le enseñó, por ejemplo, a advertir que algunas de las señales sociales que habían interpretado como hostiles eran en realidad neutrales o amistosas. Aprendieron a ponerse en el lugar de los otros niños, a percibir cómo eran vistos por los demás y a imaginar qué pensaron o sintieron los otros niños en las circunstancias que provocaron su enojo. Adquirieron también un entrenamiento en el control del enojo mediante la dramatización de escenas tales como ser objeto de bromas que podrían conducirlos a perder los estribos. Una de las habilidades claves para el control del enojo fue controlar sus sentimientos, con lo que tomaron conciencia de sus sensaciones físicas, como el enrojecimiento de ira o la tensión muscular, a medida que iban enfadándose, e interpretar esos signos como una señal que debían detenerse y considerar qué hacer a continuación en lugar de estallar impulsivamente. John Lockman, psicólogo de la Universidad de Duke y uno de los curadores del programa, me relató: discuten situaciones en las cuales se han visto envueltos recientemente. Por ejemplo, el haber sido atropellado a la entrada de la escuela, que ellos interpretan como algo intencionado. Los chicos charlan acerca de cómo podrían haber manejado esta cuestión. Uno de ellos eligió, por ejemplo, que solo había mirado fijamente al que lo había empujado y le había dicho que no lo volviera a hacer, para luego irse sin más. Eso lo colocó en posición de ejercer algún tipo de control y de conservar su autoestima, sin necesidad de comenzar una pelea. Esto funciona. Muchos de estos niños agresivos, desdichados por perder los estribos con tanta facilidad, por lo que se muestran muy receptivos ante la posibilidad de aprender a controlarse. En el calor del momento, por supuesto, semejantes reacciones propias de mentes frías, como irse del lugar o contar hasta 10 hasta
que el impulso de golpear al otro haya pasado antes de reaccionar. No son automáticos. Los niños ensayan esas otras alternativas en escenas dramatizadas, como puede ser el subir a un ómnibus donde hay otros chicos que se están mofando de él. De esa manera pueden probar dar respuestas amistosas ante ese tipo de situaciones, que perseveren en su dignidad y a la vez ofrezcan una alternativa a golpear, gritar o huir avergonzados. Al cabo de 3 años de sesiones de trabajo, Luckman comparó a estos niños con otros que eran igualmente agresivos, pero que no habían recibido el beneficio de las sesiones de control de enojo. Descubrió que en la adolescencia, los que habían completado el programa molestaban mucho menos en clase, tenían sentimientos más positivos sobre ellos mismos y eran menos propensos al consumo de alcohol o de drogas. Y cuanto más tiempo habían permanecido dentro del programa, menos agresivo eran al llegar a la adolescencia. Prevención de la depresión. Dana, de 16 años, siempre había parecido capaz de relacionarse sin problemas con los demás, pero repentinamente no pudo controlar haciéndolo ni con las otras niñas ni con los muchachos con los que salía, lo que para ella representaba un problema grave. A pesar de que se acostaba con ellos, taciturna y constantemente fatigada, Dana perdió interés en comer y en cualquier clase de entrenamiento. Confesó sentirse desesperada e incapaz de hacer nada para superar ese estado de ánimo, y que estaba pensando en el suicidio. La caída de la depresión había sido provocada por la reciente ruptura de su relación con un muchacho. Dana contó que no sabía cómo salir con un chico sin involucrarse sexualmente con él, aunque ella no lo deseara, y que tampoco sabía cómo terminar una relación por más insatisfactoria que ésta fuera. Iba a la cama con los muchachos, dijo, como cuando lo único que realmente quería era conocerlos mejor. Acababa de cambiarse a una nueva escuela y sentía timidez y ansiedad ante la posibilidad de entablar nuevas relaciones con las jovencitas de esa escuela. Por ejemplo, se abstenía de participar en las conversaciones y solo hablaba cuando alguien se dirigía a ella. Se sentía incapaz de decir a sus compañeras cómo se sentía y ni siquiera creía poder decir algo más que hola, ¿cómo estás? Dana se sometió a una terapia que formaba parte de un programa experimental de la Universidad de Columbia para adolescentes que padecían depresión. Su tratamiento se centró en ayudarla a aprender a manejar mejor sus relaciones, a llevar adelante una amistad, a sentirse más confiada con otros adolescentes, a establecer límites en cuestiones sexuales, a ser personal, a expresar sus sentimientos. En esencia, eran clases correctivas de habilidades emocionales básicas y funcionó. Superó la decepción, la depresión. Entre la gente joven, especialmente los problemas de relación son un desencadenante de la depresión. La dificultad aparece tanto en su relación con los padres como con los pares. Con frecuencia los niños y los adolescentes con depresión son incapaces de hablar sobre la causa de su tristeza o renuentes a hacerlo. Parecen no poder clasificar apropiadamente sus sentimientos, mostrándose en cambio hoscos o irritables con impaciencia, caprichos y enfado, especialmente hacia sus padres. Esto a su vez vuelve más dura para los padres la tarea de ofrecer el apoyo emocional y la orientación que el chico deprimido realmente necesita, poniendo en marcha una espiral descendente que habitualmente termina en discusiones constantes y en alineación. Echemos una nueva mirada a las causas de la depresión basándonos en 2 áreas de las aptitudes emocionales en las que los jóvenes manifiestan déficits puntuales: habilidad para relacionarse con los demás, por un lado, y la forma generadora de la depresión, en que interpretan los contratiempos, por el otro, en tanto que en gran medida parte de la tendencia a la depresión obedece casi con certeza a causas genéticas. Algo de esa tendencia parece deberse a reversibles hábitos pesimistas de pensamiento, que predisponen a los niños a reaccionar ante cualquier pequeña derrota que sufren en la vida, fracasos escolares, una discusión con sus padres, un rechazo social, cayendo en la depresión. Y existen pruebas que sugieren que la predisposición a la depresión, cualquiera sea su causa, se está volviendo cada vez más difundida entre los jóvenes. Índices crecientes de depresión, un costo de la modernidad. Estos últimos años del milenio anuncian la llegada a la era de la melancolía. Así como el siglo XX se transformó en la era de la ansiedad, datos internacionales muestran que parece cundir una moderna epidemia de depresión, que se extiende a lo largo y a lo ancho, adoptando nuevas modalidades en cada lugar del mundo. Cada nueva generación, desde principios del siglo, ha corrido un riesgo mayor que la generación de sus padres, de sufrir una depresión más importante, no ya tristeza, sino un desinterés paralizante, desaliento y autocompasión, más una abrumadora desesperanza en el curso de su vida. Y episodios de esta naturaleza están apareciendo a edades cada vez más tempranas. La depresión infantil, antes virtualmente desconocida, o al menos no reconocida, aparece instalada en la escena moderna. Aunque la posibilidad de caer en la depresión aumenta con la edad, los incrementos más importantes se dan entre los jóvenes. Para aquellos nacidos después de 1955, la posibilidad de que sufran una depresión seria en algún momento de sus vidas es en muchos países 3 veces más elevada que la que tuvieron sus padres. Entre los norteamericanos nacidos antes de 1905, el promedio de los que sufrían una depresión grave en el curso de su vida era del 1%. Entre los nacidos después de 1955, ya a la edad de 24 años, el 6% había sufrido una depresión. Quienes nacieron entre 1945 y 1954 tienen una posibilidad 10 veces mayor de sufrir una depresión grave antes de los 34 años que quienes nacieron entre 1905 y 1914. En cada nueva generación, la aparición del primer episodio personal de depresión ha mostrado una tendencia a ocurrir a una edad cada vez más temprana.
Un estudio a nivel mundial que comprendió a más de 39.000 personas descubrió que existía la misma tendencia en Puerto Rico, Canadá, Italia, Alemania, Francia, Taiwán, Líbano y Nueva Zelanda. En Beirut, el aumento de la depresión seguía en camino a los sucesos políticos, mostrando aumentos vertiginosos durante los periodos de guerra civil. En Alemania, el promedio de depresión sufridas antes de los 35 años de edad entre quienes nacieron en 1914 es del 4%. En cambio, para los nacidos en la década anterior de 1944 es del 14%. En todo el mundo, las generaciones que han crecido en épocas de disturbios políticos muestran índices más elevados de depresión, aunque la tendencia global ascendente se mantiene al margen de cualquier acontecimiento político. El descenso de la edad en la que hace su primera aparición la depresión también se mantiene en todo el mundo. Cuando solicité a experimentos que aventuraran una explicación de por qué de este fenómeno, obtuve varias teorías como respuesta. El Dr. Frederick Goodwin, que fuera luego director del Instituto Nacional de Salud Mental, comentó: ha habido una tremenda erosión del núcleo familiar, se ha duplicado el índice de divorcios, ha disminuido el tiempo de los padres que dedican a los niños y ha habido un incremento de la movilidad de las familias. Los niños crecen sin conocer a su familia más extendida. La pérdida de estas fuentes estables de la autoidentificación implica una gran susceptibilidad ante la depresión. El Dr. David Kupfer, titular de la Cátedra de Psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, señala otra tendencia. Con la extendida industrialización que sobrevino tras la Segunda Guerra Mundial, en cierto sentido, nadie estuvo más en casa. Cada vez más son las familias en las que ha crecido la indiferencia paterna ante las necesidades de los niños en la etapa de crecimiento. Esto no es en sí una causa directa de la depresión, pero sienta las bases para una vulnerabilidad ante ella. Las tempranas presiones emocionales pueden afectar al desarrollo neuronal, lo que puede conducir a una depresión cuando se está bajo una gran presión aún varias décadas más tarde. Martin Seligman, psicólogo de la Universidad de Pensilvania, propuso: durante los últimos 30 o 40 años hemos asistido al ascenso del individualismo y una decadencia de las creencias religiosas y de los apoyos de la comunidad y la familia más extendida. Eso importa una pérdida de recursos que pueden hacer las veces de amortiguador ante los golpes sufridos por contratiempos o fracasos. La mayoría ve el fracaso como algo permanente y lo magnifica trasladándolo a todas las órdenes de su vida, y es propensa a permitir que una derrota momentánea se convierta en una permanente fuente de desesperanza. Pero si se tiene una perspectiva más amplia, como la creencia en Dios y en una vida posterior, y se pierde el empleo, eso significa solo una derrota temporaria. Cualquiera sea la causa, la depresión juvenil es un problema. En los Estados Unidos, las estimaciones varían ampliamente acerca de la cantidad de niños y adolescentes que padecen depresión en un año determinado como opuesto a la vulnerabilidad que muestran a lo largo de sus vidas. Algunos estudios epidemiológicos realizados siguiendo un criterio estricto, el del diagnóstico oficial de los síntomas de la depresión, han demostrado que tanto en el caso de niñas como de varones entre 10 y 13 años, el promedio de depresiones graves sufridas en el curso de un año asciende al 8 o 9%, aunque otros estudios lo sitúan en la mitad de esa cifra, e incluso hay quienes hablan de un promedio del 2%. En la pubertad, sugieren algunos datos, el promedio prácticamente se duplica en el caso de las niñas. Más del 16% de las niñas entre 14 y 16 años sufren el embate de la depresión, en tanto la cifra no se modifica en el caso de varones. El curso de la depresión en la juventud. Que la depresión no debe ser solamente tratada, sino que debe ser prevenida. En los niños es evidente a partir de un descubrimiento alarmante. Aún los episodios más benignos de depresión en un niño pueden augurarle episodios más severos en su vida posterior. Esto hace poner en duda la antigua creencia de que la depresión infantil pierde importancia en el largo plazo, ya que los niños se liberan de ella al crecer. Por supuesto, todos los niños se ponen tristes alguna vez. Tanto la niñez como la adolescencia son, al igual que la adultez, periodos de disgustos ocasionales y de pérdidas grandes o pequeñas, acompañadas por la consiguiente aflicción. La necesidad de prevención no se refiere a esas circunstancias, sino que apunta a aquellos niños a quienes la espiral descendente los conduce a un estado de melancolía que los deja desesperados, irritables y retraídos, una melancolía de lejos más severa. Entre niños cuya depresión era lo suficientemente severa como para que fueran derivados al tratamiento, las 3/4 partes de ellos padecieron un episodio posterior de depresión profunda, de acuerdo a los datos recogidos por Maria Kovac, psicóloga del Western Psychiatric Institute de Clinic de Pittsburgh. Kovac estudió a niños con diagnóstico de depresión con una edad promedio de 8 años y siguió evaluando año tras año a varios de ellos hasta que cumplieron los 24 años. Los niños con depresión grave padecieron episodios que tuvieron un promedio de duración de 11 meses, aunque en uno de cada 6 dicho episodio se prolongó hasta 18 meses. La depresión benigna, que comienza en algunos niños a edad temprana, como los 5 años, era menos inhabitable que la severa, pero duraba más tiempo, un promedio de 4 años. Y Kovac descubrió que aquellos niños que padecían una depresión menor tenían más probabilidades de que ésta se intensificara hasta volverse grave, transformándose en así llamada doble depresión. Aquellos que desarrollaron una doble depresión son muchos más propensos a sufrir episodios recurrentes en los años subsiguientes. Cuando aquellos niños que tuvieron un episodio de depresión llegan a la adolescencia o la temprana adultez, 1 de cada 3 sufre de desórdenes depresivos o maníaco-depresivos. El costo que esto tiene para los niños va más allá del sufrimiento causado por la depresión en sí
misma. Kovac me dijo, los niños aprenden las habilidades sociales en la relación con sus padres. Por ejemplo, ante la imposibilidad de obtener algo que se desea, se ve cómo hacen otros niños para manejar una situación análoga y luego intenta uno hacer lo propio. Para los niños deprimidos, en la escuela tienden a relacionarse con los niños abandonados, aquellos con quienes los otros no juegan demasiado. El resentimiento y la tristeza que sienten estos niños los lleva a evitar el contacto inicial con los demás o a mirar para otro lado cuando otro niño intenta acercarse a ellos, una señal social que el otro niño interpreta como un desaire. El resultado final es que los niños deprimidos terminan siendo rechazados o abandonados en el patio de juegos. Esta laguna en su experiencia interpersonal implica que se pierden lo que normalmente aprenderían en la agitación del juego, lo que los deja social y emocionalmente rezagados, con demasiados temas en los que ponerse al día una vez que la depresión cede. En realidad, cuando se ha comparado a los niños que padecen depresión con aquellos que no la padecen, se los ha hallado socialmente ineptos, con menos amigos, menos elegidos por los otros como compañeros de juego, menos populares y con más problemas de relación con los demás. Un costo adicional para estos niños en su pobre desempeño escolar, la depresión interfiere su memoria y su concentración, haciéndoles más difícil prestar atención en clase y retener lo que se les enseña. Un niño que no siente alegría ante nada encontrará que es difícil reunir la energía necesaria para enfrentar lecciones que son un desafío, perdiéndose la experiencia que fluye del mismo aprendizaje. Comprensiblemente, cuanto más deprimidos estaban los niños estudiados por Kovac, más fracasos obtenían en sus grados y más pobre era su rendimiento en las pruebas de objetivos, por lo que tenían más probabilidades de ser retenidos en la escuela y repetir el grado. De hecho, había una relación directa entre la duración de la depresión del niño y su promedio del puntaje escolar, como un constante peso sobre el curso completo del episodio. Toda esta agitación académica naturalmente agrava la depresión, como observa Kovac. Imagine que se siente deprimido y es suspendido en la escuela y entonces se queda en casa sentado en lugar de estar jugando con otros niños. Formas de pensamiento que provocan depresión. Al igual que sucede entre los adultos, las maneras pesimistas de interpretar los fracasos de la vida parecen alimentar la sensación de desamparo y de desesperanza en el corazón de los niños deprimidos. Que la gente ya se encuentra deprimida piensa de esa manera. Es algo que se sabe hace tiempo. Lo que se ha descubierto hace solo poco tiempo, sin embargo, es que los niños más propensos a la melancolía tienden hacia esta actitud pesimista antes de caer víctimas de la depresión. Poder vislumbrar a tiempo esta actitud abre la posibilidad de protegerlos de la depresión antes de que ésta haga su aparición. Una línea de evidencia surge de estudios sobre la creencia de los niños acerca de su propia habilidad para controlar lo que ocurre en sus vidas. Por ejemplo, la de ser capaces de lograr que las cosas cambien para mejor. Esto se puede evaluar oyendo las opiniones de los niños sobre ellos mismos en aservaciones como las siguientes. Cuando tengo problemas en casa, soy mejor que los otros chicos para resolverlos. Y cuando me esfuerzo, paso de grado. Los niños que no expresan ninguna de estas descripciones positivas prueban que tienen escasa convicción de que pueden hacer algo para cambiar las cosas. Esta sensación de impotencia es mayor en niños que se encuentran más deprimidos. Un estudio revelador observó a alumnos de quinto y sexto grado en los días anteriores a recibir su boletín de calificaciones. Como todos recordamos, los boletines de calificaciones son una de las fuentes más grandes de júbilo y a la vez de desesperación durante la niñez, pero los investigadores encontraron una marcada consecuencia en la forma en que cada niño evaluó su rol cuando obtuvieron resultados peores a los esperados. Aquellos que vinieron al fracaso como debido a un defecto personal, soy estúpido, se sintieron más deprimidos que los otros que lo explicaron en términos de algo que podían modificar. Si trabajo más esforzadamente con mi tarea de matemáticas, obtendré mejores calificaciones. Los investigadores seleccionaron un grupo de niños de tercero, cuarto y quinto grado a quienes sus compañeros habían segregado e hicieron un seguimiento de aquellos que continuaron siendo proscriptos escolares al año siguiente. La manera en la que los niños se plantearon a sí mismos la causa de rechazo fue crucial para establecer la posibilidad de que eso les causara o no depresión. Aquellos que vinieron el rechazo con consecuencias de un defecto en ellos mismos se deprimieron más, pero los optimistas que sentían que podían hacer algo para mejorar las cosas no se deprimieron particularmente a pesar de los continuos rechazos. Y en un estudio realizado entre niños que atravesaban la conflictiva transición del séptimo grado, aquellos que tenían una actitud pesimista respondían ante cualquier problema escolar o a presiones domésticas adicionales con una caída en la depresión. La evidencia más directa de que una actitud pesimista hace a los niños mucho más susceptibles a la depresión proviene de un estudio realizado con niños que comenzaban su tercer grado y que se prolongó por 5 años. Entre los niños más pequeños, la evidencia más fuerte en indicar que caerían en una depresión surgía de quienes tenían una actitud pesimista sumada a un golpe serio, tal como el divorcio de los padres o una muerte en la familia, que dejaba a los niños desconcertados, perturbados, presumiblemente con padres poco capaces de oficiar de amortiguación efectiva. A medida que los niños avanzaban en el trayecto de la escuela elemental, se produjo un cambio revelador en su forma de evaluar los buenos y malos sucesos de su vida, incrementándose su tendencia a imputarlos a características propias de ellos. Me va bien en la escuela porque soy inteligente. No tengo muchos amigos porque no soy divertido. Este cambio parece ir instalándose gradualmente entre el tercer y el quinto grado. Mientras
esto ocurre, aquellos niños que desarrollan una actitud pesimista atribuyendo los reveses de su vida a un defecto propio, comienzan a ser presas de estados depresivos como reacción ante los contratiempos. Peor aún, la experiencia de la depresión misma parece reforzar estas maneras pesimistas de pensar, de manera que, aunque la depresión remita, el niño queda con lo que constituirá una cicatriz emocional, un conjunto de convicciones alimentadas por la depresión y solidificadas en su mente, tales como pensar que él no puede ser un buen alumno, que es desagradable y no puede hacer nada para escapar de su personalidad melancólica. Estas ideas fijadas de su mente pueden hacerlo todo lo vulnerable que se requiere para que vuelva a tener depresión a lo largo de su vida. Acorralado en la depresión. Hay buenas noticias. Existen signos de que enseñándoles a los niños maneras más productivas de evaluar sus dificultades disminuye el riesgo de depresión. En un estudio realizado en una escuela secundaria de Oregon, 1 de cada 4 estudiantes tenían lo que los psicólogos llamaban depresión de bajo nivel, que no era lo suficientemente severa como para pensar que iba más allá de la infidelidad ordinaria. Algunos podían haberse hallado en las primeras semanas o meses de lo que iba camino de ser una depresión. En una clase especial que se dio después de hora, 75 alumnos con depresión moderada aprendieron a enfrentar las maneras de pensar asociada a la depresión, a volverse más proclives a trabajar, amistades, a llevarse mejor con sus padres, a intervenir en más actividades sociales que les resultaran placenteras. Hacia el final del programa de 8 semanas, el 55% de los alumnos se había recuperado de su depresión benigna, en tanto solamente una 40 parte de otros que estaban igualmente deprimidos pero no participaban en el programa habían comenzado a eliminar su depresión. Un año más tarde, una cuarta parte de los que se encontraban en el grupo de control había caído en una depresión severa, frente a tan solo el 14% de los estudiantes incluidos en el programa de prevención de la depresión. Aunque no duraron más de 8 sesiones, las clases parecieron eliminar la mitad de riesgo de depresión. Similares descubrimientos promisorios surgieron de la clase de clases especiales dadas una vez por semana a niños entre 10 y 13 años, peleados con sus padres y que mostraban algunas señales de depresión. En sesiones después de horario escolar aprendieron algunas habilidades emocionales básicas, incluyendo la manera de manejar los desacuerdos, el pensar antes de actuar y lo que quizá sea lo más importante, enfrentar los pensamientos pesimistas asociados a la depresión, como por ejemplo decidirse a estudiar más tras un fracaso en un examen, en lugar de pensar no soy lo suficientemente inteligente. Lo que los niños aprenden en estas clases es que estados de ánimo, tales como la ansiedad, la tristeza y la rabia, no se apoderan de uno sin que los pueda controlar, sino que es posible modificarlo, lo que se siente mediante lo que se piensa, señala Martin Seligman, uno de los ejecutores del programa de 12 semanas, teniendo en cuenta que la lucha contra los pensamientos depresivos vence a la melancolía acumulada. Seligman agrega, es un refuerzo de un instante que se convierte en hábito. Una vez más, las sesiones especiales bajaron el nivel de las depresiones a la mitad, y en efecto, se prolongó por 2 años. Un año después de que las clases terminaran, solo un 8% de los que participaron mostró un nivel entre moderado y severo de depresión en un test que se les realizó contra el 29% de los grupos de control, y al cabo de 2 años, cerca del 20% de los asistentes del curso mostraron alguna señal de al menos depresión benigna, comparado al 44% del grupo de control. El aprendizaje de habilidades emocionales en la cúspide de la adolescencia puede resultar especialmente útil. Seligman observa, estos chicos parecen ser mejores en manejar la agonía rutinaria del rechazo, parecen haberlo aprendido en un momento crucial de riesgo potencial de depresión, justo al cumplir 10 años, y estas lecciones aprendidas persistir y fortalecer en el curso de los años posteriores, lo que les permite inferir que los niños realmente las ponen en práctica en su vida cotidiana. Otros expertos de la infancia aplauden este programa. Si desea hacerse algo con respecto a las enfermedades psiquiátricas como la depresión, debe hacerse antes que los niños se enfermen. Comenzó Kovac, la verdadera solución es la inoculación psicológica. Trastornos en la alimentación. Durante mis años de estudiante graduado en clínica psicológica, allá en los lejanos 60, conocí a 2 mujeres que padecían trastornos de alimentación, aunque solo me di cuenta de esto después de varios años. Una de ellas era una brillante graduada de matemáticas de la Universidad de Harvard, una amiga de mis años de posgraduado. La otra pertenecía al equipo del MIT, Massachusetts Institute of Technology. La matemática, a pesar de ser casi esquelética, simplemente no podía comer. La comida, decía, la repugnaba. La otra bibliotecaria tenía una figura voluminosa y era afecta a darse atracones de la torta de zanahorias de Sara Lee y otros postres. Después de atiborrarse con ellos, me confesó una vez con cierto embarazo, solía esconderse en el baño y provocarse el vómito. Hoy en día, la matemática sería diagnosticada como enferma de anorexia nerviosa y la bibliotecaria de bulimia. En aquellos años no existía tales rótulos. Los clínicos recién estaban comenzando a hablar sobre el problema. Hilda Brush, pionera de este movimiento, publicó su famoso artículo sobre desórdenes de la alimentación en 1969. Brush, perpleja ante la cantidad de mujeres que se estaban literalmente matando de hambre, postuló que una de las varias causas subyacentes
causantes de este fenómeno radicaba en la incapacidad de identificar y responder adecuadamente a las demandas del cuerpo, especialmente, por supuesto, el hambre. Desde entonces, la literatura clínica sobre trastornos de alimentación ha proliferado proponiendo una enorme cantidad de causas posibles, que va desde las jovencitas presionadas a competir con inalcanzables parámetros de belleza femenina hasta madres invasoras que atrapan a sus hijas en una red de culpa y censura. Muchas de esas hipótesis tropezaban con un serio inconveniente. Eran extrapolaciones surgidas de observaciones realizadas durante la terapia. Son preferibles desde un punto de vista científico los estudios de grandes grupos de personas a lo largo de un periodo de varios años en los que se podía ver quiénes, entre todos ellos, eventualmente logran vencer la dificultad. Esta clase de estudios permite una clara comparación que puede indicar, por ejemplo, el tener padres represivos predispone a una joven a tener trastornos de alimentación. Más allá de esto, se puede identificar el conjunto de condiciones que conducen al problema y distinguirlas de otras que pueden parecer la causa, pero en realidad tanto pueden encontrarse en las personas que no sufren este problema como en quienes concurren en el tratamiento. Cuando se realizó precisamente un estudio de estas características entre más de 900 niñas de séptimo a décimo grado, se descubrió que el principal de todos los factores concurrentes para este problema era el déficit emocional, especialmente el observado en la dificultad para contarse una a la otra los sentimientos que las perturbaban y poder controlarlos. Aún en el décimo grado de esta escuela secundaria de Minneapolis, correspondiente a un sector de alto poder adquisitivo, se detectaron 61 niñas que ya mostraban síntomas serios de anorexia o bulimia. Cuanto más serio era el problema, peor respuesta mostraban las niñas ante los contratiempos, las dificultades y las situaciones enojosas de menor importancia, mostrando intensos pensamientos negativos que no eran capaces de apaciguar, y menor era su conciencia de cuáles eran exactamente sus sentimientos. Cuando estas dos tendencias emocionales se unen a un estado de completa insatisfacción respecto de sus cuerpos, el resultado era la anorexia o la bulimia. Los padres sobreprotectores o represivos no demostraron jugar un papel principal en los trastornos de la alimentación, como advertía la propia Bruce. Era improbable que las teorías basadas en miradas retrospectivas fueran exactas. Por ejemplo, los padres pueden fácilmente volverse sobreprotectores como respuesta a los trastornos alimentarios de sus hijas, en su desesperación por ayudar. También se consideran irrelevantes las explicaciones populares hasta tales como el miedo a la sexualidad, un comienzo prematuro de la pubertad o la baja autoestima. En lugar de eso, la cadena casual que reveló este estudio comenzaba con los efectos que provoca sobre las jovencitas al crecer en una sociedad que considera a la delgadez antinatural como signo de belleza femenina. Aún antes de la adolescencia, las niñas adquieren conciencia de su peso. Una niña de 6 años, por ejemplo, rompió a llorar cuando su madre la propuso ir a nadar, diciendo que se veía gorda en traje de baño. De hecho, dice su pediatra, que es quien relata la historia, su peso era normal para su estatura. En un estudio realizado sobre 271 adolescentes, la mitad de ellas pensaba que eran demasiado gordas, aunque la amplia mayoría tenía un peso normal. Pero el estudio realizado en Minneapolis mostró que la obsesión por estar excedidas de peso no es por sí sola causa suficiente para los trastornos alimentarios. Algunas personas obesas son incapaces de distinguir la diferencia entre estar asustadas, enojadas o hambrientas, y entonces agrupan todos estos sentimientos en un único significado, que es el del hambre, lo que les lleva a ingerir demasiada comida toda vez que se sienten perturbadas. Algo similar parece ocurrirle a estas chicas. Gloria León, la psicóloga de la Universidad de Minnesota, que realizó el estudio sobre las jóvenes y los trastornos de alimentación, observó que estas jóvenes tienen escasa conciencia de sus sentimientos y de las señales que envían sus cuerpos, lo que conforma el más claro pronóstico de que padecerán algún tipo de trastorno alimentario. En los 2 años subsiguientes, la mayoría de los niños aprenden a distinguir entre todas sus sensaciones y a indicar si se sienten aburridos, enojados, deprimidos o hambrientos. Esto es un aspecto básico del aprendizaje emocional, pero estas niñas tienen problemas para distinguir entre sus sentimientos básicos. Pueden tener un problema con sus novios y no estar seguras de si se sienten enojadas, ansiosas o deprimidas. Solo sienten una difusa conmoción emocional, con lo que no saben lidiar eficazmente. En lugar de eso, tratan de sentirse mejor comiendo. Esto puede llegar a convertirse en un fuerte hábito emocional de defensa. Pero cuando esta costumbre de calmarse de esta forma interactúa con las presiones que recibe la joven para mantenerse delgada, se abre el camino para el desarrollo de trastornos de la alimentación. Al principio puede llegar a atracarse de comida, señala León, pero para permanecer delgada puede apelar a vómitos o laxantes, o a intensos esfuerzos físicos para perder el peso, ganado con exceso de comida. Otro de los posibles caminos que se puede tomar esta lucha por manejar la confusión emocional es que la joven deje directamente de comer, lo que puede parecerle una forma de tener al menos algo de control contra esos sentimientos abrumadores. La combinación de esta escasa conciencia de su interior y las habilidades sociales implica que estas jóvenes, cada vez que se sienten trastornadas a causa de sus amigos o de sus padres, fracasan en su intento para mejorar, o bien sus relaciones o bien su propio malestar. En lugar de eso, su malestar pone en acción los mecanismos que conducen a los trastornos en su alimentación, sean estos la anorexia o la bulimia, o el simple atracón. Un tratamiento efectivo para estas jóvenes, cree León, necesita incluir algunas instrucciones correctivas para cubrir las habilidades emocionales de las cuales carecen. Los clínicos comprueban que si se apunta a los déficits, la terapia funciona mejor. Estas jóvenes necesitan aprender a identificar sus sentimientos y aprender a calmarse o manejar mejor sus relaciones por otros medios que no sean la utilización de sus malos hábitos alimentarios.
solo para solitarios, los marginados y la deserción escolar. Drama desarrollado entre alumnos de grados primarios. Ben, un alumno de cuarto grado con pocos amigos, acaba de oír de boca de su único compinche, Jason, que durante este periodo de hora de almuerzo ya no jugarán juntos, ya que Jason quiere jugar con otro chico, Chad, en lugar de hacerlo con él. Ben, derrumbado, deja caer la cabeza y llora. Luego de que su llanto se apacigua, Ben se aproxima a la mesa en la que están comiendo Jason y Chad. Te odio, le grita Ben a Jason. ¿Por qué? Pregunta Jason. Porque mentiste, contesta Ben con tono acusatorio. Dijiste que toda esta semana ibas a jugar conmigo y mentiste. A continuación, Ben se dirige altivamente a su mesa vacía, llorando calladamente. Jason y Chad van tras él, tratando de hablar, pero Ben se cubre las orejas con las manos, ignorándolos con determinación, y sale corriendo del salón comedor para ir a esconderse detrás de la escuela Dumpster. Un grupo de niñas que han presenciado la escena intentan oficiar de mediadoras, yendo a buscar a Ben y diciéndole que Jason desea que él también se incorpore al juego, pero Ben no quiere saber de nada y les dice que lo dejen solo. Lame lame sus heridas, sollozando y enfruñando desafiadamente solo. Un momento conmovedor, sin duda. El sentimiento de sentirse rechazado y sin amigos es uno de los peores que se atraviesan en la infancia y la adolescencia, pero lo más revelante en la conducta de Ben es su incapacidad para responder a los esfuerzos realizados por Jason para reparar su amistad. Postura esta que prolonga su crisis cuando debería haber concluido. Semejante incapacidad para medir las señales clave es típica entre niños que no son populares, como ya hemos visto en el capítulo 8. Los niños socialmente rechazados no hacen una buena lectura de las señales sociales y emocionales, y aun cuando lo hacen, tienen un repertorio limitado de respuestas a las mismas. Abandonar la escuela es un particular riesgo que corren esos niños que son rechazados. El promedio de abandono entre aquellos niños rechazados por sus padres es entre 2 y 8 veces más grande que el que los niños que tienen amigos. Un estudio demostró, por ejemplo, que cerca del 25% de los niños que no eran populares en la escuela primaria habían abandonado los estudios antes de completar la secundaria, comparado a un promedio general del 8%. No hay mucho de qué asombrarse. Basta imaginar pasar 30 horas semanales en un lugar a donde no se le gusta a nadie. Dos clases distintas de tendencias emocionales llevan a los niños a terminar como proscritos sociales. Como hemos visto, una de ellas es la propensión a tener ataques de furia y a percibir hostilidad donde no la hay. La segunda es ser tímidos, ansiosos y socialmente retraídos. Pero por sobre todos estos factores de temperamento son los chicos que están al margen, aquellos cuya torpeza hace sentir incómodos a los demás, los que tienden a ser dejados de lado. Una de las evidencias de que se encuentran al margen son las señales emocionales que envían. Cuando se le pidió a un grupo de escolares que expresaran una emoción como el disgusto o la rabia, con expresiones de sus rostros que mostraban varias emociones, hicieron muchos menos gestos que los niños populares. Al pedirles a los niños de jardín de infantes que explicaran cómo se harían amigos de alguien o cómo evitarían pelearse con alguien, fueron los chicos menos populares aquellos con los cuales los otros no querían jugar, los que dieron respuestas desafiantes, pegarle cuando se les preguntó qué hacer si ambos querían al mismo juguete, por ejemplo, o vagas referencias a pedirle ayuda a algún adulto. Y cuando se les solicitó a adolescentes que dramatizaran el sentirse tristes, enojados o pendencieros, los más impopulares hicieron la actuación menos convincente. No es sorprendente que estos niños sientan que que son incapaces de hacer algo para ganar amigos. Su incompetencia social se convierte en una profecía autocumplida. En lugar de aprender nuevas maneras de ser amigos, simplemente continúan haciendo aquello que no funcionó en el pasado, o aparecen con respuestas aún más inadecuadas. En la teoría por la preferencia de los otros, estos chicos pierden por carecer de la clave de criterios emocionales. No son vistos por los otros como divertidos y no saben hacer que el chico que se encuentra con ellos se sienta mejor. Observaciones efectuadas sobre niños impopulares en hora de juegos muestran, por ejemplo, que son mucho más propensos a otros a engañar, enfurecerse, abandonar si pierden y alardear y jactarse si ganan. Por ejemplo, por supuesto, la mayoría de los niños quieren ganar cuando juegan, pero ganen o pierdan, son capaces de controlar sus reacciones emocionales para que no vulneren la relación con sus compañeros de juego. En tanto, aquellos niños que son socialmente sordos, que constantemente tienen problemas para leer y responder a las emociones, terminan como aislados sociales. Esto, por supuesto, no se aplica a aquellos que pasan temporariamente por un periodo en el que se sientan excluidos, pero para los que son continuamente excluidos y rechazados, su dolorosa condición de marginados pasa sobre ellos a medida de que avanza su vida escolar. Las consecuencias de terminar socialmente marginados se agravan cuando el niño llega a la adultez. Es en el calor de las amistades íntimas y en el tumulto del juego que el niño perfecciona las habilidades sociales y emocionales que aplicará en sus relaciones futuras. Los niños que son excluidos de este aspecto del aprendizaje quedan inevitablemente en desventaja. Comprensiblemente, aquellos que son rechazados demuestran gran ansiedad y honda preocupación, mostrándose muchas veces depresivos y solidarios. De hecho, la popularidad de un niño que cursa el tercer grado ha demostrado ser un mejor pronosticador de los problemas mentales que pueda o no tener a los 18 años, incluso mejor que las evaluaciones de docentes y cuidadores, el desempeño escolar del coeficiente intelectual y las mediciones de test psicológicos. Y como ya hemos visto, en posteriores instancias de la vida, individuos quienes tienen pocos amigos y son solitarios crónicos corren un riesgo mucho mayor de contraer enfermedades o de muerte prematura, como lo señala el psicoanalista Harry Stack Sullivan,
Uno aprende a negociar en las relaciones íntimas, o sea, a zanjar las diferencias y a compartir los sentimientos más profundos. En las primarias amistades que tienen con los compinches del mismo sexo, pero los niños que son rechazados socialmente tienen la mitad de posibilidades de sus pares de tener un amigo preferido durante los cruciales años de la escuela primaria, y de esta manera pierden una de las posibilidades esenciales de crecimiento emocional. Un solo amigo puede marcar la diferencia aun cuando todos los demás den la espalda y la amistad no sea lo suficientemente sólida. Entrenamiento para la amistad. Hay una esperanza para los niños rechazados. A pesar de su ineptitud, Steven Usher, psicólogo de la Universidad de Illinois, ha preparado una serie de sesiones de entrenamiento para la amistad para niños que no son populares, que ha demostrado tener cierto éxito, identificando alumnos de tercer y cuarto grado que eran los menos queridos en sus clases. Usher les dio 6 sesiones sobre cómo hacer que los juegos sean más divertidos, mediante ser amistosos, divertidos y agradables, para evitar que fueran estigmatizados. A los chicos se les dijo que actuaban como consultantes del entrenador, que estaban tratando de aprender qué clase de cosas podían hacer para que los juegos fueran más divertidos. Los niños fueron entrenados para actuar de manera que Usher descubrió como típicas del comportamiento de los niños más populares. Por ejemplo, fueron alentados a pensar formas alternativas de sugerencias o compromisos si no estaban de acuerdo con las reglas, en lugar de pelear, a recordar que debían charlar con el niño con el que estaban jugando e interesarse en hacerle preguntas, a prestarle atención y observar qué estaba haciendo, a hacer algún comentario agradable cuando la otra persona tenía un acierto, a sonreír y a ofrecerle ayuda, sugerencias o aliento. Los niños también trabajaron con estas formalidades sociales jugando a juegos como recoger palillos con un compañero de clase, y luego se les informó cómo había sido su desempeño. Este minicurso acerca de cómo llevarse bien tuvo efectos notables. Un año más tarde, los niños que habían sido entrenados, esos que habían sido seleccionados por ser los menos queridos de sus clases, se encontraban firmemente instalados en medio de la popularidad de sus clases. Ninguno era una estrella, pero tampoco había ningún rechazado. Resultados similares obtuvo Stephen Nowicki, psicólogo de la Universidad de Emory. Su programa prepara a marginados sociales a mejorar su habilidad para interpretar correctamente los sentimientos de los otros niños y darles una respuesta adecuada. Los niños, por ejemplo, son filmados mientras expresan sentimientos tales como la felicidad o la tristeza, y son entrenados para mejorar su expresividad emocional. Luego trabajan su recién adquirida habilidad con un niño del cual quieren hacerse amigos. Programas como estos han tenido entre 50 y 60% de éxito en elevar la popularidad de los niños rechazados, tal como están diseñados hasta ahora. Parecen funcionar mejor entre niños de tercer y cuarto grado que entre niños de grados superiores, y ser más efectivos en el caso de niños socialmente ineptos que en el de niños agresivos. Pero estos son cuestiones de que se pueden mejorar. Los signos alentadores son que muchos de los niños rechazados por los otros pueden ser incluidos dentro del círculo de la amistad con un poco de entrenamiento emocional básico. Alcohol y drogas, la adicción como automedicación. Los estudiantes del campus local lo llaman beber hasta perderse, o sea, emborracharse con cervezas hasta el punto de perder el sentido. Una de las técnicas que utilizan es la de conectar un embudo a una manguera del jardín para que la cerveza pueda descender en menos de 10 segundos. El método no es una excentricidad aislada. Un informe demostró que 2/5 de los estudiantes secundarios varones beben más de 7 copas por vez. Un tanto del 11% se autodenominan bebedores fuertes. Otra calificación podría ser, por cierto, la de alcohólicos. Cerca de la mitad de los universitarios varones y el 40% de las mujeres tienen al menos 2 episodios mensuales de borracheras. Mientras que en los Estados Unidos el consumo de drogas entre la juventud disminuyó, en líneas generales durante los años 80 hay una tendencia sostenida hacia el consumo del alcohol a edades cada vez más tempranas. Un informe realizado en 1993 mostró que el 35% de las universitarias dijeron beber para emborracharse, en tanto solo el 10% lo hacía en 1977. En general, 1 de cada 3 estudiantes bebe para emborracharse. Eso plantea otros riesgos. El 90% de todas las violaciones denunciadas en los campus universitarios ocurrieron cuando el asaltante o la víctima o ambos habían estado bebiendo. Los accidentes relacionados con el alcohol son la principal causa de muerte entre los jóvenes desde los 15 a los 24 años. Las experiencias con el alcohol o con las drogas parece ser un rito iniciático para los adolescentes, pero esta primera prueba tiene efectos a largo plazo en muchos de ellos. En la mayoría de los casos de alcohólicos o de consumidores de drogas, el comienzo de la adicción puede ser rastreado hasta sus años de adolescencia, aunque no todos los que hacen la prueba terminan como alcohólicos o drogadictos. Para cuando abandonan la escuela secundaria, el 90% de los estudiantes han probado el alcohol, aunque solo el 14% de ellos se convierte en alcohólicos. De los millones de norteamericanos que han probado la cocaína, menos del 5% se vuelve adicto. ¿Qué causa la diferencia? Con toda seguridad, aquellos que viven en un vecindario con una elevada tasa de criminalidad, en los que el crack se vende en cada esquina y el distribuidor de drogas es tomado como un prominente modelo local de éxito económico, corren un riesgo mayor de abuso de sustancias tóxicas. Algunos pueden acabar siendo adictos luego de haber actuado por un corto tiempo como distribuidores, otros simplemente por el acceso fácil o una naciente cultura de que jerarquiza el consumo de drogas, un factor que eleva el riesgo del consumo de drogas en cualquier vecindario, aún en aquellos, y tal vez especialmente, de mayor poder adquisitivo. Pero el interrogante subsiste entre todos los que están expuestos a estos señuelos y presiones, más los que experimentan
relacionan con esto? ¿Por qué algunos no son más propensos que otros a terminar con un hábito permanente? Una teoría científica en boga afirma que aquellos que adquieren el hábito volviéndose dependientes del alcohol o de las drogas usan estas sustancias como una especie de medicina que resuelve los problemas, una manera de calmar sus sentimientos de ansiedad, enfado o depresión. En sus primeras experiencias creen haber dado con la forma química de calmar los sentimientos de ansiedad o de melancolía que los han atormentado. De esta forma, de un seguimiento efectuado a lo largo de los años entre alumnos de séptimo y octavo grado, surge que fueron los que demostraban tener más elevados índices de disturbios emocionales, quienes consecuentemente más tarde tuvieron también los índices más altos de abuso de sustancias tóxicas. Esto puede explicar por qué tantos jóvenes son capaces de experimentar con drogas o bebidas sin convertirse en adictos. En tanto otros se transforman en dependientes casi desde el comienzo. Los que se muestran más vulnerables a la adicción parecen encontrar en las drogas o en el alcohol una forma instantánea de calmar las emociones que los han perturbado durante años. Rob Turner, psicólogo de Western Psychiatric Institute and Clinic de Pittsburgh, lo expresa de esta manera: a la gente biológicamente predispuesta, el primer trago o la primera dosis de droga los fortalece inmensamente, de una manera que otras personas no pueden experimentar. Muchos drogadictos recuperados me han confiado: cuando probé mi primera droga me sentí normal por primera vez. Los estabiliza psicológicamente, al menos en el corto plazo. En eso consiste, naturalmente, el pacto con el diablo de la adicción: un sentimiento de bienestar en el corto plazo a cambio de la destrucción constante del resto de la vida. Ciertas pautas emocionales parecen volver a las personas más propensas a encontrar alivio emocional en una sustancia que en otra. Por ejemplo, hay dos caminos emocionales que conducen al alcoholismo. Uno comienza con alguien que ha sido muy reprimido y ansioso durante la niñez, que descubre en la adolescencia que el alcohol le calma la ansiedad. Con mucha frecuencia son hijos de alcohólicos, que en su momento también se volcaron al alcohol como medio para calmar sus nervios. Un indicador biológico de esta estructura es la baja secreción de GABA, un neurotransmisor que regula la ansiedad. Un nivel muy bajo de GABA indica un nivel muy alto de ansiedad. Un estudio demostró que los hijos de padres alcohólicos tenían un nivel bajo de GABA y eran extremadamente ansiosos, pero que cuando bebían alcohol, su nivel de GABA aumentaba a la vez que su ansiedad disminuía. Estos hijos de alcohólicos beben para aliviar su tensión, encontrando en el alcohol un relajante que parecen no encontrar por otros caminos. Esta clase de personas pueden ser también vulnerables al abuso de sedantes, tanto como de alcohol, en busca del mismo efecto reductor de la ansiedad. Un estudio neuropsiquiátrico efectuado a hijos de alcohólicos que a los 12 años evidenciaban signos de ansiedad, tales como la aceleración del ritmo cardíaco en respuesta a la presión e impulsividad, halló que los chicos también tenían bajo nivel de funcionamiento del lóbulo frontal. A raíz de esto, aquellas áreas del cerebro que podrían haberles ayudado a calmar su ansiedad o a controlar su impulsividad les ofrecían menos ayuda que el resto de la gente. Y desde el momento en que la memoria también se ubica en los lóbulos prefrontales, función esta que conserva en la mente las consecuencias de varios cursos de acción cuando se toma una decisión. Una déficit en estas áreas puede ayudar a una caída en el alcoholismo, contribuyendo a que ignoren los efectos de largo plazo de este, en tanto hayan inmediato alivio a su ansiedad a través del alcohol. Este anhelo de calma parece ser un indicador emocional de susceptibilidad genética al alcoholismo. Un estudio sobre 13.000 familiares de alcohólicos descubrió que los hijos de alcohólicos que corrían mayor riesgo de convertirse ellos mismos en alcohólicos eran los que habían demostrado tener índices más altos de ansiedad crónica. En realidad, los investigadores llegaron a la conclusión de que el alcoholismo se desarrolla entre quienes lo utilizan como automedicación de los síntomas de la ansiedad. Un segundo camino emocional hacia el alcoholismo proviene de un índice alto de agitación, impulsividad y tedio. Esta estructura aparece en la infancia, mostrando a un niño intranquilo, irritable y difícil de manejar, que cuando está en la escuela primaria parece no tener sosiego. Es hiperactivo y propenso a meterse en problemas. Una tendencia que puede llevar a estos niños, como ya hemos visto, a buscar a sus amigos entre los marginales, iniciándolos en una carrera criminal o a ser diagnosticados como padeciendo desorden antisocial de la personalidad. Estas personas, que son mayormente hombres, tienen como principal desorden emocional la agitación. Su principal debilidad es la impulsividad descontrolada, su reacción habitual ante el tedio, en el que caen con frecuencia. En la búsqueda impulsiva de riesgo y excitación como adultos, las personas que tienen esta estructura emocional, que puede ser debida a deficiencias en otros dos neurotransmisores, la serotonina y el MAO, encuentran en el alcohol puede aplacar su agitación, y el hecho de que no puedan soportar la monotonía los conduce a estar siempre dispuestos a intentar cualquier cosa. Esto, unido a su general impulsividad, los hace propensos a abusar de una lista casi indiscriminada de drogas, además del alcohol. Mientras que la depresión puede llevar a algunos a beber, los efectos metabólicos del alcohol a menudo empeoran la depresión. Después de una breve euforia, las personas que se vuelcan al alcohol en busca de un paliativo emocional encuentran que funciona mucho mejor para la ansiedad que para la depresión. Una clase enteramente diferente de drogas son las que calman los sentimientos de quienes están deprimidos, al menos temporalmente. El sentirse crónicamente desdichada pone a la gente ante un gran riesgo de adquirir adicción a estimulantes como la cocaína, que otorga un antídoto directo contra la depresión. Un estudio demostró que a más de la mitad de los pacientes tratados en una clínica por adicción a la cocaína podrían habérseles diagnosticado depresión severa antes de que cayeran en ese hábito. Y cuanto más profunda era esta, más fuerte era el hábito. La ira crónica puede conducir a otra clase de susceptibilidad. En un estado realizado con 400 pacientes
pacientes en tratamiento por adicción a la heroína y otros opiáceos. La más ostensible pauta emocional que mostraban era una dificultad de toda la vida para manejar la ira y una gran rapidez para estallar de furia. Algunos de los mismos pacientes dijeron que con los derivados del opio finalmente lograron sentirse normales y relajados. Aunque la predisposición del abuso de sustancias tóxicas puede en muchos casos deberse a causas neurológicas, los sentimientos que llevan a la gente a automedicarse por medio del alcohol o las drogas pueden ser manejados sin recurrir a la medicación, como lo han demostrado Alcohólicos Anónimos y otros programas de recuperación, la adquisición de habilidades para manejar esos sentimientos, calmar la ansiedad, reducir la depresión o apaciguar la ira, aplaca los impulsos de recurrir a las drogas o al alcohol. En primer lugar, estas habilidades emocionales básicas son enseñadas terapéuticamente en los programas de tratamiento del consumo de drogas o de alcohol. Sería mucho mejor, por supuesto, si se aprendiera más temprano en la vida antes de que el hábito se estableciera. Basta de guerras. Un camino final preventivo y común. Durante prácticamente toda la última década se han declarado guerras sucesivas contra el embarazo de las adolescentes, los marginados y la deserción escolar, las drogas y más recientemente la violencia. El problema con estas campañas, sin embargo, es que llegan demasiado tarde, después de que el problema objetivo ha adquirido proporciones de epidemia y se ha enraizado firmemente entre la juventud. Son recursos de crisis, el equivalente a resolver un problema enviando una ambulancia a rescate, en lugar de inocular previamente para evitar que aparezca la enfermedad. En lugar de más de estas guerras, lo que necesitamos es seguir la lógica de la prevención, ofreciendo a nuestros niños las destrezas para enfrentar la vida, que aumentarán sus posibilidades de evitar cada uno de estos destinos posibles. Mi énfasis en el lugar que ocupan los déficits emocionales y sociales no es para negar el papel de otros factores de riesgo, como pueden ser el crecer con una familia abusiva y caótica, o en la miseria, o en un vecindario dominado por las drogas o el crimen. La pobreza en sí misma les da golpes emocionales a los niños. Los más pobres, a la edad de 5 años, ya se sienten más atemorizados, ansiosos y tristes que sus pares más acomodados, y tienen más problemas de conducta, como rabietas frecuentes y el destrozo de objetos. Una tendencia que se prolonga en la adolescencia. La presión de la pobreza también corroe la vida familiar. En ella tienden a existir menos expresiones de calidez paternal. Hay más madres deprimidas, que a menudo son solteras y desocupadas, y se confía mucho en las ventajas de los castigos rudos, como gritar, pegar y proferir amenazas físicas. Pero hay un papel que la aptitud emocional juega por encima de la familia y las fuerzas económicas. Puede ser decisiva para determinar en qué medida un niño o adolescente cualquiera ha sido perjudicado por estas dificultades, o si ha logrado hallar un núcleo de resistencia y capacidad de recuperación para sobrevivir a ellas. Estudios a largo plazo de cientos de niños crecidos a menudo en medio de la pobreza, en familias abusivas o con un padre que padece de una severa enfermedad mental, mostraron que aquellos que pueden recuperarse a pesar de enfrentarse a las más penosas dificultades tienden a compartir las claves de su destreza emocional. Estas incluyen una sociabilidad ganadora que atrae a los demás, confianza en ellos mismos, una actitud persistente optimista ante los fracasos y la frustración, la habilidad de recuperarse rápidamente tras un revés y una personalidad fácil de llevar. Pero una amplia mayoría de niños enfrentan estas dificultades sin contar con estas ventajas. Por supuesto, muchas de estas destrezas son innatas, una forma genética, pero aún las características del temperamento pueden mejorarse, como vimos en el capítulo 14. Una línea de acción, por cierto, pasa por lo político y lo económico, aliviando la pobreza y otras condiciones sociales que alimentan esos problemas. Pero aparte de estas tácticas, que parecen figurar cada vez más abajo de la lista de prioridades, es mucho lo que se puede ofrecer a los niños para ayudarlos a enfrentar mejor dificultades tan debilitadoras como estas. Tomemos el caso de los desórdenes emocionales, aflicciones que cerca de 1 de cada 2 norteamericanos experimentan en el curso de su vida. Un estudio de una muestra representativa de 8.098 norteamericanos demostró que el 48% de ellos sufrió al menos un problema de índole psiquiátrico en el curso de su vida. Había un 14% de personas que estaban más severamente afectadas por haber desarrollado 3 o más problemas de esta naturaleza a la vez. Este grupo era el que más conflictos tenía, dando cuenta de haber sufrido el 60% de todos los desórdenes psiquiátricos posibles en algún momento, y el 90% de los más severos e inhabilitantes. Si bien exigen un cuidado intensivo en este momento, el enfoque óptimo consistirá de ser posible en prevenir la aparición de estos problemas antes de su manifestación. Seguramente no todos los trastornos mentales pueden prevenirse, pero hay muchos que sí pueden ser. Ronald Kistler, sociólogo de la Universidad de Michigan, que realizó un estudio, me dijo: debemos intervenir temprano en la vida. Tomemos por ejemplo a una niña que sufre una fobia social cuando está en sexto grado y comienza a beber en los primeros años de la secundaria para poder manejar sus ansiedades sociales. Cuando se acerca a los 30 años, que es el momento en que aparece en nuestro estudio, aún siente temor, se ha convertido en una alcohólica y drogadicta y está deprimida porque su vida es un caos. La gran pregunta es: ¿qué podríamos haber hecho anteriormente para eliminar esa espiral descendente? Lo mismo vale, por supuesto, para el caso de la marginación, la deserción escolar o la violencia, o la mayoría de la larga letaña de peligros que debe enfrentar hoy en día la juventud. En las últimas décadas han proliferado desordenadamente los programas educativos destinados a prevenir uno u otro problema específico, tales como el consumo de drogas y la violencia, dando lugar a la aparición de una nueva mini industria en el mercado educativo, pero muchos de ellos, incluso los más astutamente promocionados en
en el mercado y más ampliamente utilizados han demostrado ser ineficaces, incluso algunos de ellos para decepción de los educadores. Parecen haber aumentado predisposición a sufrir el problema que pretendía evitarse, particularmente los destinados a prevenir el consumo de drogas o el sexo entre los adolescentes.